Bienvenidos una vez más a Hablemos de. Hoy les traemos una historia de esas que, al final, te hace mirar atrás, incluso cuando sabes que no deberías. Vamos a conocer a Rodrigo, un hombre que descubre, por accidente, una carta que nunca llegó a sus manos, escrita por su mejor amigo antes de morir. Y en esa carta, descubrirá secretos que jamás imaginó. ¿Qué sucede cuando el pasado, lo que nunca se dijo, regresa para confrontarnos? A veces las palabras no dichas se quedan en el aire, pero no por eso dejan de pesar. Rodrigo era un hombre que había aprendido a vivir con el tiempo. Había dejado de pensar en lo que no podía cambiar, de lamentar lo que había perdido. Con 35 años, se había acostumbrado a su vida tranquila, a su pequeño departamento en la ciudad y a las pocas pero cercanas amistades que aún mantenía. Su trabajo como editor en una empresa de comunicaciones le mantenía ocupado, y las noches solían ser su único momento de tranquilidad. Pero algo dentro de él había cambiado el día que recibió una carta inesperada. No era una carta común, era un sobre envejecido, sin remitente, y con un nombre escrito a mano en letras que no le eran familiares. Rodrigo, lo que no pude decirte. Al abrir el sobre, encontró una carta que había sido escrita por su mejor amigo, Luis, quien había fallecido 2 años atrás en un accidente de tráfico. Luis había sido la persona más cercana que tuvo, alguien con quien compartió risas, lágrimas y secretos durante toda su juventud. Pero después de su muerte, Rodrigo había evitado hablar de él. Había cerrado esa parte de su vida. La carta no decía mucho al principio, solo unas palabras que lo dejaron helado. Rodrigo, si alguna vez encuentras esto, lo siento. Lo que te escribo ahora es lo que nunca pude decirte. No es tarde para entenderlo. El resto lo sabrás cuando lo leas. Por favor, quema esta carta después de leerla. Rodrigo, al principio confundido, no sabía qué pensar. ¿Cómo había llegado esta carta a sus manos? ¿Por qué Luis había pedido que la quemara? Sin embargo, la curiosidad pudo más, y decidió seguir leyendo. A medida que Rodrigo leía, los recuerdos comenzaron a aflorar. Las palabras de Luis no solo estaban llenas de arrepentimiento, sino también de una angustia palpable. Había algo más en sus palabras, algo que Rodrigo no había querido ver en su momento. La carta relataba momentos de su amistad, sí, pero también revelaba algo que Rodrigo jamás imaginó. Luis había estado profundamente enamorado de su novia de aquellos años, Clara. Una relación que Rodrigo nunca sospechó, ya que él siempre había estado seguro de que Clara y él formaban una pareja estable, sincera. Luis le confesaba que había sido él quien había provocado, sin querer, el quiebre en su relación con Clara, justo antes de su muerte. Luis había hecho algo irreversible, algo que había marcado para siempre su amistad. Rodrigo, nunca te lo dije, pero siempre quise que Clara estuviera conmigo. Fui egoísta, y aunque no lo creas, nuestra amistad también se vio afectada por ello. Lo siento. Sé que te herí, y por eso me voy. Rodrigo quedó paralizado. No solo había perdido a su mejor amigo, sino que también se enteraba de un secreto que había marcado su vida de manera irreversible. La carta también mencionaba que Luis había tratado de arreglar las cosas con Clara, pero nunca tuvo el valor de confesarle su amor antes de morir. ¿Cómo había podido no darse cuenta de todo esto en su momento? La culpabilidad lo invadió. Al terminar de leer la carta, Rodrigo comenzó a sentir que había algo más. ¿Por qué Luis le había escrito eso ahora? ¿Por qué no lo había dicho en vida? La respuesta estaba en una última frase que parecía sin importancia, pero que le dio vueltas en la cabeza. Por favor, no me odies. Esta es la última verdad.
Ahora lo sabrás, pero ya es tarde para cambiarlo. Decidió ir a ver a Clara, buscando respuestas. Había estado mucho tiempo sin hablar con ella, después de la ruptura que sucedió pocos meses antes del accidente de Luis. Sabía que la historia entre ellos había quedado sin resolver. Cuando la encontró, Clara parecía sorprendida pero también triste. Después de algunos minutos de silencio, Rodrigo le entregó la carta. Clara la leyó con calma y luego, después de un largo suspiro, confesó algo que Rodrigo nunca había imaginado. Clara ya sabía todo. Luis le había contado a ella sobre sus sentimientos y aunque al principio le dolió mucho, después lo entendió. Habían decidido no hablar de ello nunca más, en parte por no romper la relación de amistad que los unía. Clara le explicó que, en realidad, Luis nunca se había sentido capaz de decirle la verdad, y cuando lo intentó, la tragedia lo detuvo. Ella le aseguró a Rodrigo que no debía sentirse culpable por lo que había pasado. El amor y la amistad son complicados, le dijo, pero lo que no dijimos nos persigue de una manera que nunca esperamos. Rodrigo sintió como si el suelo bajo sus pies cediera. No solo había perdido a Luis y a Clara en diferentes momentos, sino que ahora, después de todo ese tiempo, todo lo que había creído sobre su vida y sus relaciones estaba siendo cuestionado. ¿Cuánto de lo que vivimos realmente entendemos? ¿Cuántas cosas dejamos sin decir porque creemos que el tiempo siempre está de nuestro lado? Se sintió devastado por no haber visto antes lo que ahora le quedaba claro. La carta de Luis no solo era un acto de arrepentimiento, sino también de despedida final. Rodrigo entendió que aunque había creído que su vida seguía adelante, algo permanecía detenido, algo que nunca pudo solucionar. Lo que no dijimos nos define más de lo que imaginamos. Rodrigo decidió no quemar la carta como le había pedido Luis. En lugar de eso, la guardó en una caja, junto con las cartas de su madre y las fotos viejas. Era como si, de alguna forma, necesitara mantenerla a su alcance, no para atormentarse, sino para entender que algunas partes de su vida y sus relaciones quedan abiertas, incompletas, pero que eso no significa que deban ser olvidadas. Y eso fue lo que nos dejó esta historia. A veces las palabras no dichas se quedan suspendidas en el aire, esperando a que alguien las escuche. Pero el tiempo, como siempre, sigue adelante, y lo que no resolvemos, lo que no entendemos a tiempo, nos sigue de una manera silenciosa. Nunca sabemos cuánto pesa lo que no decimos hasta que finalmente lo escuchamos, demasiado tarde. La verdadera pregunta es, ¿cómo hacemos para hablar antes de que sea demasiado tarde? Hoy les traemos una historia que puede hacer que se pregunten si lo que les pasa es casualidad o si todo está escrito de antemano. Hoy vamos a conocer a Laura, una joven que siempre creyó en el destino, pero cuya vida dio un giro aterrador cuando comenzó a notar que las coincidencias no eran coincidencias. Algo o alguien estaba jugando con ella y el destino ya no parecía tan libre. Hoy exploraremos las fronteras entre lo que decidimos y lo que creemos que es la voluntad del azar. ¿Qué pasa cuando todo parece parte de un plan? Laura era una chica de 27 años, muy racional en su vida diaria. No era supersticiosa, no creía en predicciones ni en el destino. Su vida había seguido el curso que uno podría esperar: terminar la universidad, conseguir un buen trabajo, mudarse a un apartamento en la ciudad y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Sin embargo, Laura sí creía en una cosa: las coincidencias. Le gustaba pensar que, de alguna manera, todo pasaba por algo, pero no pensaba que todo estuviera predeterminado. Es decir,
Si conocías a alguien por accidente o si llegabas tarde a un lugar, era porque las circunstancias se alineaban de una forma extraña, pero no porque algo fuera destinado a suceder. Todo comenzó una mañana de otoño. Laura se dirigía a su trabajo como siempre, en su autobús habitual. Pero esa mañana fue diferente. Se sentó en un asiento vacío y al mirar hacia afuera, vio a un hombre parado en la parada del autobús. Alguien que le pareció familiar. No se conocían, pero había algo en su rostro que la hacía sentir que lo había visto antes. No pasó de ahí y simplemente siguió con su día. Esa tarde, caminando por la tienda de comestibles, se cruzó nuevamente con el mismo hombre. Esta vez, él la miró fijamente y sonrió, como si ya se conocieran. Algo en su sonrisa la desconcertó, pero lo más raro fue que la siguiente semana volvió a encontrárselo en el mismo lugar haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué tan probable era que ocurriera una coincidencia como esa? Lo extraño no terminó allí. A lo largo de los siguientes días, Laura comenzó a notar más coincidencias en su vida. Cada vez que llegaba a la estación de tren, siempre había una persona en la plataforma que la miraba fijamente, como si la esperara. No solo el mismo rostro, sino las mismas situaciones, siempre a la misma hora, en los mismos lugares. Ella trató de ignorarlo al principio, pensando que estaba exagerando, pero la sensación de incomodidad crecía cada vez más. Un día, después de un mes de encuentros aparentemente aleatorios, Laura decidió seguir al hombre. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que tenía que saber quién era. Caminó tras él hasta un barrio distinto, hasta que llegó a una pequeña librería. Allí, entró y lo vio hablar con el dueño de la tienda. El hombre no la vio, pero Laura sí lo escuchó. «Ya está hecho», dijo el hombre al dueño de la librería con una sonrisa en su rostro. «Ella ha llegado al punto que esperaba. Es hora de que empiece a notar». Laura sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Algo no estaba bien, y en ese momento comprendió que todo en su vida reciente no había sido solo una coincidencia. Algo o alguien estaba jugando con ella, preparando el terreno para algo que aún no entendía. Aterrada y confundida, Laura decidió confrontar al hombre. Lo siguió hasta su departamento, tocó a su puerta, y cuando él abrió, la miró sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando. «Sabía que llegarías aquí», le dijo el hombre con una calma inquietante. «Nunca fue una coincidencia, Laura. No existe el azar. El destino, el plan, todo fue orquestado. Yo solo te guié hasta aquí, hasta que ya no puedas escapar». Laura intentó entender, pero las palabras del hombre solo le generaron más preguntas. Entonces él le entregó una carta escrita a mano, con una fecha que no comprendía. Cuando leíste esta carta, sabías que todo comenzaba. Cada decisión que tomaste te acercó más a este momento. La casualidad es solo una ilusión, Laura. Nada de lo que has hecho es casual. Todo ha sido un juego del azar y tú has sido parte de él desde el principio. De repente, todo empezó a encajar, pero en un sentido inquietante. Las pequeñas decisiones que Laura había tomado durante años, las que parecía que nunca importarían, habían sido guiadas por un hilo invisible. Había estado jugando el juego de alguien más, como una pieza en un tablero del que no conocía las reglas. El destino, tal vez, nunca había sido realmente suyo. Laura, asfixiada por el miedo, intentó huir, pero el hombre la detuvo. De alguna manera, cada paso que daba parecía llevarla más cerca de algo que no podía entender. La sensación de que todo estaba planeado,
como si todo hubiera sido predestinado desde el principio, la invadió con una incomodidad insostenible. No podía volver atrás, no podía cambiar nada, porque su vida no había sido realmente suya. Todo lo que creías que era libre albedrío, le susurró el hombre, no lo era. Has estado siguiendo un guión, como todos los demás. En ese momento, las luces de la calle comenzaron a parpadear y la ciudad se desvaneció. Cada paso de Laura la llevaba a un punto donde las coincidencias y el destino ya no tenían sentido. Al final, Laura se encontró de vuelta en la estación de tren, justo en el lugar donde todo había comenzado, con la sensación de que algo la observaba. El hombre ya no estaba. De repente, todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. La vida continuaba. Pero ella sabía que nada era lo mismo. Había visto la otra cara del destino. ¿Era posible que estuviera atrapada en una predestinación que no podía escapar? La carta que le había dado el hombre la dejó con una pregunta más inquietante que nunca. ¿Y ahora qué? Y eso fue lo que nos dejó esta historia. A veces, creemos que nuestras decisiones son libres, que el destino se puede cambiar a nuestro antojo, que el azar tiene la última palabra. Pero lo que pasa cuando nos damos cuenta de que todo lo que hemos vivido ha sido parte de un guión del que no somos dueños? Quizás las coincidencias no sean más que una ilusión y todo lo que creemos es nuestro, ya ha sido escrito. ¿Hasta dónde llegarías para descubrir que nada de lo que te ha pasado ha sido realmente tu elección? Gracias por escuchar. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos oscuros. Nos vemos en el siguiente episodio.